Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar la presentación de Rafael. No tuve la misma suerte que Sara, no tuve el documento antes, pero sí quiero hacer una reflexión general de lo que escuché. Hay una coincidencia en observar las repercusiones que ha tenido el proceso de apertura y el modelo neoliberal en América Latina y en particular en el mundo laboral. Hay también una coincidencia en observar esta heterogeneidad, y por eso yo en muchas de las presentaciones y de lo que hago hablo de mercados de trabajo, no de mercado de trabajo, porque creo que hay una gran diversidad. La presentación hace énfasis en promedios para América Latina, y hay elementos que son de otra manera en el caso de México, digo, en la misma dirección, pero donde el grado de apertura que tú muestras para el caso de México fue muy dinámico, pasando del 8% en los años 80 al 40% actualmente, pero son 350 empresas exportadoras que no han creado más allá del 6.5% del empleo. Y en relación a la óptica de este seminario, que se enfoca fundamentalmente en el análisis del empleo informal, tomando en cuenta al sector informal clásico de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores domésticos, de las trabajadoras del hogar, de las microempresas, de los talleres familiares. Tu presentación la observo más en la óptica de la relación directa capital-trabajo, de la subsunción real entre capital y trabajo, pero creo que tenemos otras modalidades en las dinámicas laborales que están vinculadas al sector informal clásico, que han sido funcionales a la acumulación, que han sido funcionales a la articulación del mercado interno, y por eso se crean estas distorsiones y esta heterogeneidad, y es muy difícil considerar que todos van a caminar hacia la formalidad. Creo que va a existir este sector, va a continuar existiendo estos sectores de cuenta propia, de trabajadores con actividades muy específicas que articulan ese mercado interno, y al menos son de los aspectos que a mí me gustaría, tú que siempre has sido propositivo, que continuaras reflexionando en esa dirección entre esta vinculación de la subsunción formal y de la subsunción real, y cómo estos sectores se van articulando a este proceso de acumulación. Hice un comentario rápido porque no tenía más elementos, y quiero retomar algunas de las cuestiones que planteábamos ayer para el caso de México y un poco ampliarlo para América Latina. Y empiezo con qué sabemos. Sabemos que hay una ausencia de cobertura universal de la seguridad social y de los institutos de seguridad social, y que hay un registro de descenso de cobertura en el ámbito de seguridad social. ¿Cuáles son las causas? Que los institutos de seguridad social en nuestra región fueron creados con una relación directa entre asegurado era igual a asalariado con contrato y con prestaciones. Por lo tanto, el crecimiento de la informalidad se ha reflejado en una caída de la cobertura. Por otro lado, por las características de la seguridad social, que ha sido de financiamiento público actualmente,
seguimos teniendo, en el caso de México, un 20% de la población fuera de esta. Y quiero meterme a la parte conceptual, porque ¿qué estamos entendiendo o cuál era el concepto de seguridad social? Y era este vínculo entre los seguros sociales clásicos, más la asistencia social, más los cuidados públicos a la salud y la ayuda monetaria a las familias. Pretendía una cobertura universal, el financiamiento era principalmente público y buscaba universalidad, solidaridad, obligatoriedad, equidad y suficiencia. Pero ¿qué es lo que pasó en la práctica? En la práctica en nuestra región lo que hubo fue seguros sociales y vinculados a este trabajo formal, y lo que tenemos actualmente es un énfasis en esta otra parte de la asistencia social y de los cuidados públicos a la salud, que se transforman en lo que ahora se conoce como protección social. Los seguros sociales, como decía, tenían una cobertura limitada porque estaba vinculado con los trabajadores fundamentalmente urbanos, con contratos, y su carácter era contributivo, cubriendo servicios de atención médica y hospitalaria, pensiones y jubilaciones. Ahí se movió una parte, por eso se perdió una letra, prestaciones monetarias y las prestaciones para vivienda. En el caso de México, ayer decía, tenemos tres grandes instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, pero también existen prestaciones para trabajadores de entidades paraestatales como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, bancas para los trabajadores de la Banca de Desarrollo, y hay 30 organismos estatales y un conjunto de contratos colectivos de trabajo, lo cual hace muy diverso y heterogénea la seguridad social en el país. En el ámbito de seguros sociales, y por eso hago esta distinción, seguros sociales, seguridad social, en el ámbito de seguros sociales, esto es lo que cubría estas instituciones, que representan 43% de la población, 38% de la PEA, 35% de la población ocupada. Y las instituciones de seguridad social están concentradas en lo que hace la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales y los programas de carácter focal, oportunidades, y después solidaridad, programa oportunidades, y ahora lo que hace Seguro Popular, que cubren a otro 20% de población, pero queda descubierta este 20% que ayer mencionaba, que era fundamentalmente donde está la población indígena. Esto es lo que teníamos en términos de seguridad social en el año 2000, contributiva 57%, en el 2010 baja la población contributiva por estos cambios en el mercado laboral, o sea, este incremento de la informalidad del empleo en términos de los trabajadores formales, pero sin prestaciones sociales. Y entonces se trata de compensar a través de instrumentar el sistema de protección social en salud, donde uno de sus componentes es el Seguro Popular, y donde también aquí hay una doble o triple medición, por eso no nos checan los datos, porque ellos, el sistema de protección social en salud dice que cubre al 37% de la población, pero también están aquellos que ya cubrían los programas focales, donde está un 25%, y cuando uno hace la cuenta de realmente quiénes están cubiertos, nos siguen quedando estos 20% fuera. Bien, ayer también señalábamos sobre el impacto que tiene para el país el cambio y las reformas de seguro social en el IMSS y en el ISSSTE, en el ámbito de pensiones, donde se deja el sistema público de beneficios definidos y se adopta, como en el caso de México, de Chile, la capitalización individual de administración privada. A mí me gusta siempre decir el término completo: capitalización individual de administración privada, porque puede haber sistemas de pensiones de capitalización individual,
pero de administración pública, y tendrían otros efectos. En el caso de nuestros países es negativo el efecto por ser capitalización individual de administración privada, que el costo y el cobro de comisiones es lo que crea conflicto para obtener una pensión. Y además porque hay una equidad en el sentido de nivel salarial, nivel de aportación, y por lo tanto menos las comisiones, resulta una pensión baja. Y el efecto que tienen los cambios del mercado laboral ha sido una baja densidad de cotización, y es bastante preocupante que nosotros que estuvimos haciendo mediciones con la información que teníamos, pero quien tiene toda la información es CONSAG y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de mucha insistencia de irles mostrando que la tasa de densidad era menor al 50%, han sacado a finales del año pasado una encuesta que le llaman tramas laborales, donde ya aceptan que la tasa de la densidad de cotización es del 38.2%, muy baja, lo cual anuncia muy pocos trabajadores con posibilidad de obtener una pensión, y que tiene que ver con esta dinámica laboral. Poco tiempo en la formalidad, pasan a la informalidad o pasan a la precariedad, a contrataciones por honorarios, a contratación por obra determinada, y entonces esto va a tener una afectación importante en el año 2021, cuando empiecen a jubilarse los primeros por cuenta individual. Y lo más preocupante es que ahí están los jóvenes que no están ni siquiera incluidos en los nuevos sistemas, ¿no? Entonces también señalaba que hay un avance en términos de disminución de los hogares sin cobertura social. Como ayer lo presenté, lo hago rápido, y quiero hacer como un recuento rápido de la política social en México. Nació con una característica de universalismo fragmentado, una herencia de la Revolución Mexicana, unas instituciones con visión universalista, porque así lo dice la Constitución mexicana, acepta que el Estado tiene la obligación de ofrecer salud a los trabajadores asalariados, no asalariados, campesinos y cualquier tipo de actividad. Eso lo dice la Constitución. Pero la Ley Federal del Trabajo y la forma como se crearon las instituciones de seguridad social adoptaron una posición fundamentalmente bismarckiana, en el sentido de ser exclusivamente contributivo. Entonces, cuando se da en los años 80 el cambio de modelo económico y se adopta un modelo neoliberal, hay énfasis en los programas sociales y asistenciales, y es cuando empieza a aparecer el programa Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor, y junto con toda la heterogeneidad que ya había mencionado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha impuesto la conceptualización, protección social, e incluso se señala en los planes nacionales de los últimos 2 sexenios que la protección social universal debe descansar en 2 elementos: que todos los mexicanos tengan acceso a seguro popular y cuenta individual. Esa es la concepción que se tenía de protección social. Ha habido un cambio de gobierno a partir de diciembre del 2012, regresa el partido autoritario de 70 años después de 12 años de gobiernos panistas. Es una sociedad bastante dividida. El PRI gana con el 38.2% de las votaciones, la izquierda, donde está PRD y Movimiento Ciudadano, con el 31.6%, y el PAN baja a tercer lugar con 25.4% de los votos. Son unas elecciones deslegitimadas por el impacto y la presencia que tienen los grandes poderes económicos en las elecciones, fundamentalmente las televisoras, y las primeras acciones inmediatas que se toman es hacer una reforma de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta nueva Ley Federal del Trabajo? Introducción de nuevos tipos de contrato, de prueba y aprendizaje,
del esquema del pago por hora, que era lo que yo comentaba ayer. Sí, ya hay una baja densidad de cotización y se contabilizan las cotizaciones por semana. El que ahora se empiece a contabilizar por horas va a ser todavía mucho más difícil, que los trabajadoras cumplen los requisitos para una pensión mínima. Hay una regulación de la subcontratación y del teletrabajo. Es una ley que les decía ayer que es ambigua, tiene elementos positivos y elementos bastante negativos. Una modificación de la organización sindical, una tipificación como delito del trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, aplicación de medidas para fortalecer la seguridad en el trabajo, sobre todo en las minas, introducción de licencias de paternidad, que no existía en México, reducción de la jornada laboral en el periodo de lactancia, prohibición de medidas discriminatorias en contra de las mujeres, limitación de la acumulación de salarios vencidos durante un juicio laboral, porque antes los juicios laborales se podían hacer eternos y ahora se han simplificado. Lo que decía Sara, ¿cuáles son las discusiones que tiene el país en este momento? El planteamiento fundamentalmente de Levy, que señala: muchos de los programas sociales tienen efectos redistributivos limitados, fomentan la informalidad, subsidian la evasión de las leyes laborales y fiscales y reducen la productividad y el crecimiento del país. Y yo creo que aquí lo que nos ha señalado Rafael Agacino con su presentación nos debe de conducir a un análisis muy detallado del impacto de la productividad de nuestros países, porque se está observando con esta visualización de Levy que si se elimina la seguridad social clásica y se impone una protección social con esos dos pilares que decía, todos acceso a seguro popular y cuenta individual, la productividad por obra de magia sube y no se ven otros elementos. ¿Cuáles son las tensiones conceptuales que hay y estas visiones encontradas? Un elemento importante del actual gobierno es que recuperó el concepto de seguridad social y está dejando ya en una perspectiva de fortalecer la seguridad social para llegar a una protección social universal. Pero quiero recordar dos elementos que me parecen importantes. Las definiciones que tiene incluso OIT y que recupera en todos sus documentos es hablar de la seguridad social como la protección que la sociedad otorga contra contingencias económicas y sociales derivadas de pérdida. Quiero centrarme en esta primera parte. Y la primera definición que saca Banco Mundial en 1993 sobre protección social dice: intervenciones públicas y privadas para asistir a los individuos, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo, proporcionar apoyo a quienes se encuentren en extrema pobreza. Yo creo que este cambio de protección que la sociedad otorga, que hace un llamado a la solidaridad, a la contribución intergeneracional y por el impacto que tiene estos instrumentos frente a pérdidas de ingresos, en algunas realidades contribuyó a una redistribución del ingreso. Pero si solamente nos centramos en que la intervención pública y privada conduzca a un mejor manejo a los de extrema pobreza, hay un énfasis en exclusivamente esos sectores y se va dejando la parte que la seguridad social buscaba en términos de distribución del ingreso como un instrumento de participación. Bueno, rápidamente nada más para señalar qué estrategias tienen el sector informal en el caso de México. Hay una organización que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que crea desde 1982 la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores No Asalariados, que se constituye por federaciones y han llegado a afiliar alrededor de 80,000 trabajadores. Existe también el programa de apoyo
alimentario y medicamentos gratuitos, que también ayer hablé, para adultos mayores del gobierno del Distrito Federal, para todos los que no habían contribuido, y que es una pensión, podríamos llamar, de medio salario mínimo. Está el componente de apoyo a adultos mayores, dirigido a la población de 70 años y más, inscrita en el programa de oportunidades, que ahora se ha ampliado también este programa. El programa también para los de zonas rurales, y el seguro popular que quizás el día de... pero ya no van a estar los demás, hablaré un poquito más sobre esta cuestión. Rápidamente, ya para terminar, porque nos hemos llevado bastante tiempo, creo que esta es la última lámina, es que en el caso de México, como en muchos otros, ha habido permisividad de parte de los gobiernos para que no se reglamente adecuadamente a los trabajadores asalariados en el sector formal. Y en el caso de México hay 7 millones de trabajadores en esta situación, que simplemente registrándolos tendrían seguridad social y tendrían protección. Tenemos también cambios. El año pasado, en el 2011, se adoptó la definición de derechos económicos, sociales y culturales, pero el problema es cómo se instrumentan. O sea, se hace cambio constitucional, pero no se hace nada para instrumentarlos. Por otra parte, México firma varios de los convenios laborales de OIT, pero tampoco los cumple. Entonces, son de los elementos. Y bueno, yo creo que vamos a estar pensando en cómo llegar a una protección más de carácter universal, pero sí quería centrarme en estos puntos. Bien, muchas gracias.